Bueno, gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros aquí en Hechos AM de Canal 12. El día de anoche fue inaugurado el Foro Internacional por la Sustentabilidad Ambiental hacia el Buen Vivir. Y para hablar de esta actividad nos acompaña Annalisa Osorio, diputada del Parlatino y miembro de la Dirección Nacional del PSUV, Partido Socialista de Unidad Venezolana. Unidad Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros, Annalisa. Un gusto tenerla aquí en los estudios de Canal 12. Y también, por supuesto, está Ricardo Miranda. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros, el secretario del Movimiento Buen Vivir del Movimiento al Socialismo. Muchas gracias. De Bolivia. Ricardo, de Bolivia, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. O sea, venezolana y boliviana. Exacto. Bueno, coméntenme un poco. Ayer inició la inauguración, o fue inaugurado este foro oficialmente. Mire, es un foro importante. Está de más explicarle por qué, ¿verdad? Los países tienen que preocuparse por la sostenibilidad del medio ambiente, por tener un trato amigable, amable con el medio ambiente, ya no ser depredadores del medio ambiente como muchas veces sucede. Vemos la naturaleza como un recurso que hay que explotarlo y no, pues debe ser tan literalmente la explotación, ¿no? Sino más bien tener un desarrollo sostenible, tener, digamos, una actitud amigable con el medio ambiente. Hay muchas desgracias, obviamente, a nivel latinoamericano que nos están, de alguna manera, poniendo en alerta de que la situación de vulnerabilidad del país es cada vez más delicada, más complicada. ¿Y por qué? Pues obviamente porque estamos haciendo un mal uso de los recursos naturales. Coméntame un poco, Annalisa, para comenzar con usted. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, parte de su visita aquí, ¿no? Por favor. Sí, muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todos. Efectivamente, el Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional organiza este foro. Me parece muy importante que un partido político progresista asuma este tema como un tema central. Y bueno, nos pidieron al Partido Socialista de Unidad Venezuela que participáramos y con mucho gusto estamos aquí porque, como usted bien lo dice, el tema ambiental está en crisis mundial. O sea, la crisis mundial que tenemos, una crisis multinodal, no solamente económica y financiera, sino también es ambiental y también tiene que ver con los valores. Y los valores, la crisis de valores tiene mucho que ver con el tema ambiental, ese tema del sobreconsumo, el hiperconsumo, que modela el modo de producción capitalista. Porque además es importante decirlo, que la situación de crisis ambiental que hoy tenemos, que deriva en todo el tema del cambio climático, es responsabilidad de los países desarrollados, no los países en desarrollo o si desarrollados como Venezuela, como Bolivia, como El Salvador, sino que simplemente porque nosotros somos poco contaminadores. O sea, incluso Venezuela, siendo un país petrolero, su energía fundamentalmente es de origen hidroeléctrico, o sea, es limpia. El Salvador es un país muy pequeño, Bolivia es un país tan poco contaminador. En cambio, los Estados Unidos, los europeos, la propia China, los grandes países como Rusia, incluso la India, por la cantidad de habitantes que tiene, se han convertido en los grandes contaminantes, pero las consecuencias las pagamos absolutamente todos y todas. O sea, es importante entonces conocer los orígenes del tema para buscar medidas, en este caso sobre todo de adaptación, porque en el caso de El Salvador, un país muy pequeño, costero, que está además por su situación en el Pacífico, está susceptible, es muy vulnerable al tema del cambio climático. Entonces se ve en la obligación y la necesidad, más bien que obligación, de tomar medidas de adaptación, donde los países responsables, los países contaminadores, debían asumir incluso costos de esos problemas de adaptación. Eso es lo que se ha pretendido con el protocolo de Kioto. Sin embargo, los Estados Unidos nunca han terminado de firmar el protocolo de Kioto. Ricardo, siempre se pregunta uno, bueno, ¿cómo hacer o a qué se le llama desarrollo realmente, verdad? Porque de repente uno dice, mire, hay 8 centros comerciales más, y entonces la gente a veces mide por eso, por la presencia o la construcción de más centros comerciales, mide muchas veces el desarrollo. Pero ¿a qué se le llama desarrollo y cómo hacer para armonizar, digamos, el desarrollo con la naturaleza misma, ¿no? Bueno, buenos días a toda la televidente de este país maravilloso. Mira, si lo clasificamos, para nosotros hay varios tipos de desarrollo, pero nosotros como Bolivia clasificamos 2 tipos de desarrollo.
hay un desarrollo que se adapta al mundo moderno, que no compartimos. Pero hay un desarrollo de los pueblos legítimo, soberano, es de compartimiento con la naturaleza que respeta la cultura, la humanidad. Pero hay otro desarrollo que no respeta nada. Entonces, frente a estos dos temas muy importantes en el mundo, o en cualquier país del mundo, es necesario aclarar tal vez porque nosotros estamos luchando por un desarrollo sano, por un desarrollo transparente, verdadero, y por un desarrollo que integra a los pueblos, tanto a la sociedad o a la humanidad. Lo que sí al frente vemos, aquí a 2-3 pasos vemos a un desarrollo depredador, mentiroso, a un desarrollo saqueador, a un desarrollo que adapta al modernismo, a un desarrollo dictador o a un desarrollo despojador. Entonces, son dos temas muy importantes en el mundo. Pero ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos? O sea, ¿cómo se establece esa relación que hace la diferencia entre este desarrollo que tú me estás planteando y el desarrollo que se está generando en otros países? Mira, aquí para nada a veces se comparte con un desarrollo que depreda, que lastima a los pueblos. Es que alguien dice por ahí, ustedes, yo escuchaba con mis oídos en este país, alguien dice que ustedes se oponen a desarrollo, pero que digan a cuál desarrollo. Los pueblos nos oponemos a un desarrollo dictatorial, a un desarrollo de afuera. Entonces nosotros respetamos a un desarrollo nuestro para vivir bien. Entonces lo sano es lo soberano nuestro, por eso un desarrollo sano, sustentable, de compartimiento, de sostenible, que estamos viniendo en lucha a ese desarrollo tan invisible, a ese desarrollo tan grande que teníamos. Entonces eso nos armoniza entre los pueblos, eso nos une a los pueblos. Tal vez eso también estamos aquí, Venezuela y Bolivia, por armonizarnos con este pueblo, por su desarrollo para todos, y no y no solo para unos cuantos. Entonces esa gran diferencia, tal vez esto, a pesar que no se ve, pero en lo político lo sacamos una radiografía, es simplemente dos sistemas. Un sistema que impone y otro sistema que nos une a los pueblos. Entonces, dos tipos. ¿Podemos continuar estableciendo algunas diferencias más sobre estos dos tipos de desarrollo? No. Uno que obviamente entiendo, ¿no?, que es en armonía con el ser humano, y el otro, como tú dices, que es un desarrollo que se impone, ¿no?, al ser humano realmente. Claro, como lo plantea el hermano boliviano, cuando él habla de este otro desarrollo que nos imponen, el desarrollo que tiene que ver con el modelo capitalista. Porque fíjate, tú mismo lo dices, hay más centros comerciales, pero los centros comerciales se han convertido en los templos del capitalismo. Los pobres que van a estar en el centro comercial van a pasear y a ver y a querer tener esas cosas, pues no las pueden tener, porque realmente ese modelo está hecho para que tengan muchas cosas los menos, pero los más lo que quieren es tenerla, ambicionan tenerla, entonces no son felices porque no las tienen. Entonces el concepto de felicidad está basado en tener cosas, en ponernos ropas de marcas, en cambiar el teléfono cada cierto tiempo. El consumismo, ¿no? El consumismo, o sea, el consumismo además marcado por lo que se llama la obsolescencia tecnológica, Ahora, que nos Alisa, tengo una obliga al pregunta, sistema perdona. capitalista. ¿En sus países respectivos ya no se construyen más centros comerciales? No, nosotros estamos metidos en el modelo capitalista. O sea, por ejemplo, nosotros en Venezuela estamos muy claros. Nosotros tenemos como visión el camino hacia el socialismo, pero no somos socialistas. Es muy complicado y muy difícil hacer socialismo en medio de un mundo capitalista como el que tenemos. Entonces estamos trabajando como está trabajando Bolivia, en que se entienda todo el tema del buen vivir, del vivir bien, para justamente que la población empiece a ver un cambio de cultura. Y ese cambio de cultura, por ejemplo, en Bolivia es más sencillo porque hay una cultura subyacente, que es la cultura originaria, que es la que nosotros estamos tratando de rescatar y en la reflexión de la gente. Asumir la propia gente que para ser feliz es tener oportunidades para vivir bien, salud, educación, posibilidades de recreación. Hemos confundido el vivir bien.
hemos confundido. No es vivir bien tener todo lo material, No, sino no. tener Hay condiciones humanas. Claro, hay que tener del buen condiciones, vivir, como hay usted que dice. tener condiciones materiales importantes que tienen que ver buena nutrición, no comer chatarra como nos impone el capital, comer chatarra, y entonces la gente se siente feliz porque está en los centros comerciales comiendo chatarra, que lo que hace enfermarla, sino rescatar incluso nuestra alimentación sana, el no uso de agrotóxicos que nos envenenan. Eso es vivir bien, es salud para todos y para todas, posibilidades de educación, poder estudiar lo que uno quiera, poder recrearse, poder desarrollarnos como personas en nuestras condiciones incluso de creatividad. Eso es vivir bien, no vivir en una vorágine de hacer dinero para muchas veces lo que tienen mucho para guardarlo y a veces ni siquiera te plantean disfrutarlo, porque ese es el modelo, sino acumular. Y mientras tanto, la máquina capitalista va devorando los recursos naturales de todos los países llamados subdesarrollados para la acumulación de sus propios países. Ricardo, ¿y eso se detiene con concientización, sensibilización o con legislación realmente? Esto complementa porque es una estructura de los pueblos que siempre estaba vigente y que siempre estaba vivo, en donde vivíamos en armonía, donde vivíamos bien. Entonces, es necesario concientizar con los pueblos, armonizarnos, de conocernos, porque nos han dividido, el sistema individualista nos ha dividido para que reinen ellos, y nosotros dispersados ni sabemos de dónde somos, porque se supone que somos un país grande, pero a este país grande nos pusieron fronteras, nos pusieron nombres al final. ¿Para qué? Para que estemos encerrados, cada cual en su casa. Pero no estamos encerrados, aquí estamos Venezuela y Bolivia compartiendo lo que era ancestralmente nuestro pueblo grande y visitándonos para que construyamos el desarrollo que queremos, que siempre teníamos el desarrollo de compartir, de armonizar con nuestra naturaleza, que lo llamamos la madre naturaleza, de donde vivimos, con donde armonizamos. Entonces, creo que dos sistemas, el sistema individualista, capitalista, que impone, que despoja, que decide, pero nuestro sistema del buen vivir es armonioso. Ahora, para ustedes el problema es el sistema del cual están hablando, del capitalismo, Ricardo, o simple y sencillamente es, bueno, mire, puede existir el capitalismo, pero un capitalismo humanizado, ¿no? Como muchas veces se ha dicho. ¿No existe eso? No existe. No hay posibilidades. El capitalismo, sino, ¿cuál es el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? En la historia del capitalismo, casi 200 años, ¿dónde está el ejemplo? Hablamos del ejemplo de Europa y ya vemos la crisis en que está Europa. O sea, incluso Europa está negándose a su estado de bienestar, que era el modelo, el estado de bienestar, todos con salud, están perdiendo hasta el salario mínimo, la salud con libre acceso, realmente hay una reversión, porque ese es el capitalismo. El capitalismo es acumulación, no es otra cosa. Es acumulación de recursos, acumulación de capital, para mover esa cuestión. Es tan así que cuando el capitalismo entra en crisis es cuando se pone más peligroso, porque las guerras mundiales han venido producto de las crisis del capitalismo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en esta crisis importantísima que el capitalismo ha tenido, que han sido dos que se han pegado desde el año 2009, ha habido invasiones a países de Estados Unidos, ha invadido países en África, está la guerra en Siria, que están ahí pensando si lo invaden o no lo invaden, porque tienen su provecho con invadir. Invaden, por ejemplo, invadieron Irak y ahora entran sus grandes empresas a reconstruir Irak. De manera que estos son los negocios que vienen detrás de las guerras. De manera que es muy importante tener claro que no existe el capitalismo humanizado, no existe, porque el dueño del capital no tiene ninguna sensibilidad humana, simplemente es una máquina para hacer dinero y para depredar, como dice el compañero, despojar a los pueblos y despojar a las naciones de sus bienes naturales. Ahora, Ricardo, ustedes están en el país para participar en este foro, ¿no?, de sustentabilidad ambiental. ¿Qué significa? Que entiendo que de alguna manera de aquí va a salir la política ambiental
o la propuesta del partido FMLN en materia de medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa la sustentabilidad ambiental? ¿Cómo debemos entender eso cuando hablamos de esto, de la sustentabilidad ambiental realmente? Bueno, a pesar de reiterarle, porque este es de compartir, de cuidar la naturaleza, de vivir de ella. Y ya la política ya está clara, casi no es necesario aclarar, porque lo que nos une para intercambiar de ideas, de intercambiar nuestra realidad y tenerlo algunas propuestas hacia la visión para que todos los pueblos vivamos por lo menos bien, es que hasta hoy nos vemos separados, nos vemos alejados frente a un sistema que no nos deja unirnos. El tema de medio ambiente en el mundo hoy en día para la otra sistema está en peligro, pero para nosotros nos toca defenderla, nos toca cuidarla, nos toca recuperarla y nos toca la obligación nuestra es hacer respetar a nuestro medio ambiente. Entonces, en todo caso, el compartimiento de pueblo a pueblo, de diseño de algunas ideas de la política, creo que es viable y eso lo estamos haciendo. Entonces, frente a una crisis mundial que hoy aparece, es que a los pueblos nos adaptan para que consumamos del capitalismo. Eso es el gran problema. Pero nosotros tenemos raíces, tenemos cultura, tenemos soberanía, porque en tema de alimentos, en el mundo hay una sola política. ¿Cuál es? La seguridad alimentaria. Trabajes o no trabajes, pero hay comida. Comida chatarra que pone cáncer. Pero la comida de los pueblos es soberano, es sano. Entonces, elemental para vivir bien. ¿Tú crees que los pueblos son capaces de producir sus propios alimentos sin la necesidad de la participación de un modelo capitalista, que es lo que ustedes están objetando? No, mira, ¿cuál es la diferencia? Ajá. ¿El chatarrismo o el sano? Está bien. Los pueblos no siempre debemos depender de alguien para alimentarnos, para comer. Los pueblos también tenemos la capacidad de procesar de acuerdo o a la necesidad que requiere cada país. Entonces, frente a este sistema también tenemos un sistema que nosotros hemos desarrollado, que siempre hemos desarrollado. Entonces, casi no es necesario siempre ser un país consumista de alguien, para vivir de alguien y luego nos imponen. El tema de la sustentabilidad, yo quisiera reforzar lo que dice Ricardo, que es que efectivamente el modelo capitalista no es sustentable. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los grandes científicos. El planeta se ha venido contaminando aguas, aire, todos los elementos, pero además eso ha venido en este tema del cambio climático, que vemos cómo produce cada vez más tormentas, huracanes, todos estos fenómenos naturales. Ahorita estamos viendo México ahorita sumido en inundaciones por la tormenta tropical Cosme. Pero ¿cuántas veces El Salvador no ha sido víctima también de tormentas tropicales? Seguramente ustedes han notado que con mucho más frecuencia que hace 50 años. Eso tiene que ver con la contaminación y con que es producto de la industrialización equivocada. No es que no estamos de acuerdo con la industrialización, pero la industrialización tenía que ser con tecnologías limpias. Lo que pasa es que son más costosas muchas veces y por eso no le conviene el capital. Por eso es que decimos que el capitalismo es insustentable. Insustentable incluso ¿para qué? Para preservar incluso la especie humana. Lo dijo el propio Al Gore, o sea, el presidente de los Estados Unidos, que es capitalista, que él no está planteando un modelo alterno, pero él sí hizo un diagnóstico de quiénes son los responsables, de dónde viene todo este tema del cambio climático y cómo si seguimos así, porque ya han desaparecido miles de especies vivas del planeta, han desaparecido, están extintas. También estamos en peligro nosotros. De manera que la propia agricultura, eso que se llamó la Revolución Verde, ha demostrado su incompetencia también. Suelos contaminados, personas enfermas. Tenemos entendido que aquí en El Salvador es importantísimo el tema de las intoxicaciones por agroquímicos, tanto las agudas como las crónicas, que producen incluso malformaciones congénitas, enfermedades crónicas, cáncer, de manera que hay que buscar una alternativa, que ya estamos hablando, la agricultura, la agroecología. Es volver a rescatar el control de plagas de manera biológica, el uso de abonos naturales,
que eso es posible, que da alimentos más sanos, pero además es productiva, porque nos metieron en la cabeza de que no era productiva, que había que utilizar máquinas, maquinaria y agrotóxicos para ser productivo. Eso ya está demostrado que no es así, que no es cierto. Igual ahora nos quieren incorporar, meter en juro los transgénicos, diciéndose que son más productivos, y tampoco es productivo, va contra la soberanía alimentaria, porque fíjate lo que le ha pasado a México, ha perdido la variabilidad de sus especies de maíz. De sus semillas. Sí. De sus semillas, de manera que eso lo pone en una vulnerabilidad y lo hace dependiente de esas grandes transnacionales como la Monsanto y todas las que existen, para justamente apropiarse de algo que es absolutamente, tendría que ser inalienable, que es la semilla autóctona de los pueblos. De manera que esas son las cosas que nosotros queremos alertar, que nosotros queremos contribuir, porque aquí creo que hay suficiente información sobre eso, y por eso es tan importante tener una política de sustentabilidad ambiental, y por eso felicitamos al FMLN por trabajar una política de sustentabilidad ambiental, que justamente va a ser la política ambiental del gobierno a que pretende tomar el FMLN el año que viene, justamente para garantizar la felicidad de su pueblo, la lucha contra enfermedades y mantener un ambiente sano. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, nos retiramos un momento, regresamos en breve. Hemos confundido. No es vivir bien tener todo lo material, sino tener hay condiciones humanas. Claro, hay que tener condiciones materiales importantes, que tienen que ver buena nutrición, no comer chatarra como nos impone el capital. Comer chatarra, y entonces la gente se siente feliz porque están en los centros comerciales comiendo chatarra, que lo que hace enfermarla, sino rescatar incluso nuestra alimentación sana, el no uso de agrotóxicos que nos envenenan. Eso es vivir bien, es salud para todos y para todas, posibilidades de educación, poder estudiar lo que uno quiera, poder recrearse, poder desarrollarnos como personas en nuestras condiciones incluso de creatividad. Eso es vivir bien, no vivir en una vorágine de hacer dinero para muchas veces lo que tienen mucho para guardarlo, y a veces ni siquiera se plantean disfrutarlo, porque ese es el modelo, sino acumular. Y mientras tanto, la máquina capitalista va devorando los recursos naturales de todos los países llamados subdesarrollados para la acumulación de sus propios países. Ricardo, ¿y eso se detiene con concientización, sensibilización o con legislación realmente? Esto complementa porque es una estructura de los pueblos que siempre estaba vigente y que siempre estaba vivo, en donde vivíamos en armonía, donde vivíamos bien. Entonces, es necesario concientizar con los pueblos, armonizarnos, de conocernos, porque nos han dividido. El sistema individualista nos ha dividido para que reinen ellos, y nosotros dispersados ni sabemos de dónde somos, porque se supone que somos un país grande, pero a este país grande nos pusieron fronteras, nos pusieron nombres al final. ¿Para qué? Para que estemos encerrados, cada cual en su casa. Pero no estamos encerrados, aquí estamos Venezuela y Bolivia compartiendo lo que era ancestralmente nuestro pueblo grande y visitándonos para que construyamos el desarrollo que queremos, que siempre teníamos el desarrollo de compartir, de armonizar con nuestra naturaleza, que lo llamamos la madre naturaleza, de donde vivimos, con donde armonizamos. Entonces, creo que dos sistemas, el sistema individualista, capitalista, que impone, que despoja, que decide, pero nuestro sistema del buen vivir es armonioso. Ahora, para ustedes el problema es el sistema del cual están hablando, del capitalismo, Ricardo, o simple y sencillamente es, bueno, mire, puede existir el capitalismo, pero un capitalismo humanizado, ¿no? Como muchas veces se ha dicho. ¿No existe eso? No existe. No hay posibilidades. El capitalismo, sino, ¿cuál es el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? En la historia del capitalismo, casi 200 años, ¿dónde está el ejemplo? Hablamos del ejemplo de Europa y ya vemos la crisis en que está Europa. O sea, incluso Europa está negándose a su estado de bienestar, que era el modelo, el estado de bienestar, todos con salud, están perdiendo hasta el salario mínimo, la salud con libre acceso, realmente
hay una reversión, porque ese es el capitalismo. El capitalismo es acumulación, no es otra cosa. Es acumulación de recursos, acumulación de capital, sí, para mover esa cuestión. Es tan así que cuando el capitalismo entra en crisis es cuando se pone más peligroso, porque las guerras mundiales han venido producto de las crisis del capitalismo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en esta crisis importantísima que el capitalismo ha tenido, que han sido dos que se han pegado desde el año 2009, ha habido invasiones a países de Estados Unidos, ha invadido países en África, está la guerra en Siria, que están ahí pensando si lo invaden o no lo invaden, porque tienen su provecho con invadir. Invaden, por ejemplo, invadieron Irak y ahora entran sus grandes empresas a reconstruir Irak. De manera que estos son los negocios que vienen detrás de las guerras. De manera que es muy importante tener claro que no existe el capitalismo humanizado, no existe, porque el dueño del capital no tiene ninguna sensibilidad humana, simplemente es una máquina para hacer dinero y para depredar, como dice el compañero, despojar a los pueblos y despojar a las naciones de sus bienes naturales. Ahora, Ricardo, ustedes están en el país para participar en este foro, ¿no?, de sustentabilidad ambiental. ¿Qué significa? Que entiendo que de alguna manera de aquí va a salir la política ambiental o la propuesta del partido FMLN en materia de medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa la sustentabilidad ambiental? ¿Cómo debemos entender eso cuando hablamos de esto, de la sustentabilidad ambiental realmente? Bueno, a pesar de reiterarle, porque este es de compartir, de cuidar la naturaleza, de vivir de ella. Y ya la política ya está clara, casi no es necesario aclarar, porque lo que nos une para intercambiar de ideas, de intercambiar nuestra realidad y tenerlo algunas propuestas hacia la visión, para que todos los pueblos vivamos por lo menos bien, es que hasta hoy nos vemos separados, nos vemos alejados frente a un sistema que no nos deja unirnos. El tema de medio ambiente en el mundo hoy en día, para la otra sistema está en peligro, pero para nosotros nos toca defenderla, nos toca cuidarla, nos toca recuperarla. Y nos toca, la obligación nuestra es hacer respetar a nuestro medio ambiente. Entonces, en todo caso, el compartimiento de pueblo a pueblo, de diseño de algunas ideas de la política, creo que es viable y eso lo estamos haciendo. Entonces, frente a una crisis mundial que hoy aparece, es que a los pueblos nos adaptan para que consumamos del capitalismo. Eso es el gran problema. Pero nosotros tenemos raíces, tenemos cultura, tenemos soberanía, porque en tema de alimentos, en el mundo hay una sola política. ¿Cuál es? La seguridad alimentaria. Trabajes o no trabajes, pero hay comida. Comida chatarra que pone cáncer. Pero la comida de los pueblos es soberano, es sano. Entonces, elemental para vivir bien. ¿Tú crees que los pueblos son capaces de producir sus propios alimentos sin la necesidad de la participación de un modelo capitalista, que es lo que ustedes están objetando? No, mira, ¿cuál es la diferencia? Ajá. ¿El chatarrismo o el sano? Está bien. Los pueblos no siempre debemos depender de alguien para alimentarnos, para comer. Los pueblos también tenemos la capacidad de procesar de acuerdo o a la necesidad que requiere cada país. Entonces, frente a este sistema también tenemos un sistema que nosotros hemos desarrollado, que siempre hemos desarrollado. Entonces, casi no es necesario siempre ser un país consumista de alguien, para vivir de alguien y luego nos imponen. El tema de la sustentabilidad, yo quisiera reforzar lo que dice Ricardo, que es que efectivamente el modelo capitalista no es sustentable. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los grandes científicos. El planeta se ha venido contaminando aguas, aire, todos los elementos, pero además eso ha venido en este tema del cambio climático, que vemos cómo produce cada vez más tormentas, huracanes, todos estos fenómenos naturales. Ahorita estamos viendo México ahorita sumido en inundaciones por la tormenta tropical Cosme. Pero ¿cuántas veces El Salvador no ha sido
víctima también Sí, claro. de tormentas tropicales. Seguramente ustedes han notado que con mucho más frecuencia que hace 50 años. Eso tiene que ver con la contaminación y con que es producto de la industrialización equivocada. No es que no estamos de acuerdo con la industrialización, pero la industrialización tenía que hacer con tecnologías limpias. Lo que pasa es que son más costosas muchas veces y por eso no le conviene el capital. Por eso es que decimos que el capitalismo es insustentable. Insustentable incluso ¿para qué? Para preservar incluso la especie humana. Lo dijo el propio Al Gore, o sea, el presidente de los Estados Unidos, que es capitalista, que él no está planteando un modelo alterno, pero él sí hizo un diagnóstico de quiénes son los responsables, de dónde viene todo este tema del cambio climático y cómo si seguimos así, porque ya han desaparecido miles de especies vivas del planeta, han desaparecido, están extintas. También estamos en peligro nosotros. De manera que la propia agricultura, eso que se llamó la Revolución Verde, ha demostrado su incompetencia también. Suelos contaminados, personas enfermas. Tenemos entendido que aquí en El Salvador es importantísimo el tema de las intoxicaciones por agroquímicos, Claro. tanto las agudas como las crónicas, que producen incluso malformaciones congénitas, enfermedades crónicas, cáncer, de manera que hay que buscar una alternativa, que ya estamos hablando, la agricultura, la agroecología. Es volver a rescatar el control de plagas de manera biológica, el uso de abonos naturales, que eso es posible, que da alimentos más sanos, pero además es productiva, porque nos metieron en la cabeza de que no era productiva, que había que utilizar máquinas, maquinarias y agrotóxicos para ser productivo. Eso ya está demostrado que no es así, que no es cierto. Igual ahora nos quieren incorporar, meter en a juro los transgénicos, diciéndose que son más productivos, y tampoco es productivo, va contra la soberanía alimentaria, porque fíjate lo que le ha pasado a México, ha perdido la variabilidad de sus especies de maíz. De sus semillas. De sus semillas, de manera que eso lo pone en una vulnerabilidad y lo hace dependiente de esas grandes transnacionales como la Monsanto y todas las que existen, para justamente apropiarse de algo que es absolutamente, tendría que ser inalienable, que es la semilla autóctona de los pueblos. De manera que esas son las cosas que nosotros queremos alertar, que nosotros queremos contribuir, porque aquí creo que hay suficiente información sobre eso, y por eso es tan importante tener una política de sustentabilidad ambiental, y por eso felicitamos al FMLN por trabajar una política de sustentabilidad ambiental, que justamente va a ser la política ambiental del gobierno al que pretende tomar el FMLN el año que viene, justamente para garantizar la felicidad de su pueblo, la lucha contra enfermedades y mantener un ambiente sano. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, nos retiramos un momento, regresamos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Fíjate que yo voy a hacer uso de la palabra que estábamos hablando con Annalisa en la pausa comercial, la necesidad de tener un equilibrio, ¿no? No solo en la esfera de medio ambiente, sino también, creo, en todos los ámbitos Sí. del diario vivir, digamos, vida, ¿no? sí. De las relaciones del ser humano tienen que ser muy equilibradas. Pero, Annalisa, antes de darle la palabra nuevamente a Ricardo, a mí me gustaría preguntarte cuál debe ser o cuál está siendo el papel de los gobiernos, ¿no? Yo creo que es importante, obviamente es importante la participación de la sociedad civil, de las comunidades, de la organización como tal, pero también creo que las municipalidades, como le llamamos acá, o las alcaldías, o los distritos, no sé cómo se les llama en sus países o en sus municipios, tanto como el gobierno central, tienen una enorme responsabilidad también de lograr un equilibrio en el tema de medio ambiente, por ejemplo. Sí, la responsabilidad, Y a veces creo que ahí hay mucha debilidad institucional, ¿no? Sí, la responsabilidad es a todos los niveles. Y los municipios tienen un rol muy importante porque son los gobiernos más cerca de la gente. Sí. Entonces, si nosotros hablamos de organización comunitaria, de participación, es importante también que los municipios y que se fortalezca la institucionalidad, porque incluso las leyes, las ordenanzas, nosotros hablamos que las leyes que producen los municipios las llamamos ordenanzas, no sé si cómo se llama aquí. ¿Producen leyes los municipios? Ordenanzas. Las ordenanzas igual. La ordenanza tiene que ver mucho también porque tienen que ver con el buen vivir. O sea, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos, la convivencia, porque finalmente la sustentabilidad también tiene que ver con la búsqueda del equilibrio entre nosotros, entre los seres humanos, porque nosotros estamos convencidos que la sustentabilidad conlleva también a la paz,
a la paz dentro de un municipio, a la paz dentro de una nación, pero la paz también mundial entre las naciones. Porque cuando hay depredación, cuando hay explotación, por supuesto eso produce malestar, en desigualdades, injusticias, y por supuesto no hay paz. Entonces cuando se busca justamente un aprovechamiento sustentable de nuestros bienes naturales, fíjese que no digo recursos para diferenciar, que los bienes son de la naturaleza y son de todos y de todas, no de un sector, no de un grupito, llámese gobierno o comunidad. De manera que es muy importante asumir eso, y yo quería, con esto quiero plantear el tema de la sustentabilidad también y de la paz. Tiene que ver con el equilibrio entre las naciones también. Entonces, nosotros desde Venezuela y nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que no está con nosotros físicamente, pero que está con nosotros en su legado que nos dejó, el tema de la integración latinoamericana es un tema fundamental, porque el gran riesgo para la paz en el mundo ha sido que el mundo se convirtió en un mundo unipolar. Afortunadamente eso ha empezado a cambiar. El presidente Chávez siempre hablaba de la necesidad de un mundo multipolar, distintos polos para mantener el equilibrio. Hoy en día ha crecido el polo de China, Europa tiene cierta consolidación, pero también América del Sur, América Latina, mejor dicho. América Latina, y cuando hablamos de UNASUR, de la CELAC, estamos hablando justamente de ese polo que dentro de la diversidad, porque no es que todos los países latinoamericanos y caribeños tengamos el mismo pensamiento, pero dentro de la diversidad hemos entendido la necesidad de estar unidos para contrarrestar la hegemonía de los Estados Unidos y de los polos imperialistas y capitalistas. Hay, Ricardo, como dos esferas, ¿no? Una es, obviamente, lo decíamos, la sociedad civil, la organización de la sociedad civil, de las comunidades, pero está la otra también, que ya hablamos con Annalisa, es los entes que toman decisiones. Y por ahí pasan las municipalidades, por ahí pasan las asambleas de los países, por ahí pasan los ministerios de los medio ambientes, por ahí pasa el ejecutivo como tal. Digo, cada uno de esos tiene que jugar su rol, ¿no? Pero también la sociedad civil como tal. No sé qué tanto nivel de organización hay en Latinoamérica respecto al tema del medio ambiente, ¿no? Qué tanta sensibilización tenemos los ciudadanos. Mira, ejemplo de Bolivia. Bolivia estamos organizados casi todo el territorio porque conocemos la estructura orgánica, política, económica. Nuestra estructura es esto. Con esto hemos hecho récord en Bolivia porque sabemos la orgánica hacia dónde va. Es a defender el medio ambiente, para defender o para plantear, como tú decías, o en las asambleas son para dar un mandato al ejecutivo, al legislativo, también a los municipios. Pero esto todo es un núcleo, estructura orgánica. Como te decía, la orgánica en Bolivia es un currículum para los soldados de la revolución. Un revolucionario no lo tiene un currículum en su papel, sino lo tiene en el mente, lo tiene clavado. El currículum orgánico, lo político, lo económico, lo administrativo, el control, bueno, muchas cosas, pero esto viene para armonizarnos entre nosotros en la táctica de orgánico. Ricardo, y es estas posiciones que se adoptan, ¿no? Respecto al tema, en este caso del medio ambiente que estamos hablando, ¿no tiene que ver nada con lo ideológico? No, más bien... Digo, porque hay personas que pueden estar pensando eso, y mire, esta es una posición eminentemente ideológica, ¿no? Claro, de oposición, digo, al monopolio que existe en este tema, como decía Annalisa. Pero mira... o al oligopolio, ¿no? Mira, fácil, ¿no? Descubrir. Si sacamos una radiografía de todo esto, ¿de qué ideología vamos a hablar a una capitalista que depreda? No tiene ideología. Nosotros sí lo tenemos la ideología porque nos lo estaban arrebatando, más bien lo estamos construyendo, lo estamos rescatando, lo estamos haciendo respetar. Ahí sí. Por eso es importante, como decía mi hermana venezolana, el armonizar. Entonces yo diría de que el medio ambiente tiene que ser defendido de todos los pueblos, para todos los pueblos, para todos. Entonces es necesario solo,
yo lamento mucho de qué ideología van a hablar si no tienen ideología. Nosotros los pueblos sí tenemos la ideología, eso defendemos, con eso caminamos, porque ahí está el núcleo del vivir bien. Entonces, en todo caso, Bolivia, te decía, estamos ahí, aún no siempre una taza de leche, pero vivimos todos los pueblos bajo una táctica orgánica invencible, bajo una táctica política invencible también, culturalmente invencible también. Analisa, es que siempre existen las personas, los críticos, los conservadores, los radicales que hablan de eso, ¿no? Dicen, mire, insisto con lo que le preguntaba a Ricardo, esa es una cuestión más que de sostenibilidad, que de sobrevivencia, es más ideológico, dicen algunos. Bueno, la ideología es un sustrato que, bueno, que mueve las acciones de alguna manera, ¿no? Entonces, el accionar tiene que ver con la manera como se piensa y las cosas que se crea. De manera que por eso el compañero hermano Ricardo habla de la ideología propia de los pueblos originarios, o sea, que tiene que ver con lo más auténtico, lo más cercano a la naturaleza. En cambio, los depredadores, o sea, los que mueven el capital, su ideología es el dinero. Yo sí creo que tienen una ideología. La ideología es el dinero, es la acumulación, y no le importa a quién se dañe, ¿no? Realmente que por eso se trata de dos modelos antagónicos. Son antagónicos realmente. Entonces, la propuesta es que se vaya construyendo progresivamente, porque efectivamente no se trata, no es viable venir, sustituir un modelo por el otro inmediatamente. Tiene que haber primero un tema de conciencia de los pueblos, tanto colectiva como individual, de conciencia de asumir que el modelo que tenemos primero no nos hace felices. Eso es lo importante. Es ser feliz, es trabajar, ser explotado, terminar la jornada exhausto, sin posibilidad de la recreación, de hacer unas vacaciones en una playa o ir al país vecino. ¿Y el otro modelo alternativo te ofrece o te da esa posibilidad? Bueno, la idea es justamente que el trabajo sea un trabajo incluso sea un trabajo creativo, porque el tema es que cuando el trabajador, el obrero, está en una fábrica, tiene un trabajo alienado, alienado porque incluso martilla todo el día así, chaca, sin importar que al final sale un carro, pero lo que hizo fue poner un tornillo nada más, cuando se habla de las cadenas de producción. Es distinto si tú formas parte incluso del manejo de esa fábrica, de la gestión de esa fábrica. Eso es, digamos, el modelo ya culminado, donde tú sabes que estás poniendo un tornillo, pero que ese tornillo va a mover la máquina de tal manera, y tú puedes poner tornillo hoy, pero mañana puedes hacer otra actividad diferente. Pero además tienes un salario que te permite tener unas vacaciones, tienes la posibilidad, tienes un Estado que responde por tu salud, tienes un Estado que responde por la educación tuya y de tus hijos, y tienes la posibilidad incluso de la recreación, de hacer turismo social. Es ese sueño de efectivamente que no es solamente tener un suelo para acumular, en el caso de los que tienen más, que son los dueños de producción, pero el trabajador simplemente es para vivir en los términos más elementales, respirar, comer, dormir y medio descansar. Y luego a trabajar otra vez. Y luego a trabajar otra vez. Entonces, eso no es vivir, eso no puede ser la felicidad. La felicidad tiene que tener la posibilidad de que te puedas desarrollar como ser humano en armonía con la naturaleza, incluso en el disfrute de la naturaleza. ¿Qué ocurre mucho en las grandes ciudades? Bueno, que un niño que se cría en una gran ciudad, no será el caso de El Salvador, porque es un país pequeño, pero nos pasa en Caracas, un niño que se cría dentro de propios bloques de cemento, nunca ha visto una gallina, nunca ha visto una vaca, y cuando ve una gallina se asusta, porque efectivamente o un cerdo, por ejemplo, ¿no? Bueno, mucho menos, de manera que lo que ve es el paquetico de cuando va al McDonald's a comer, y ha sido un animalito que ha sido criado en condiciones inhumanas, lleno de hormonas, y lo que es enfermar a ese muchachito. No, y tienes toda la razón. De verdad que muchas veces, incluso en los países pequeños eso sucede, no digamos en los países tan grandes como Bolivia o como Venezuela, ¿no? Sucede en los países pequeños también que hay niños que nacen
se desarrollan, crecen, ¿no? En la urbe, en las grandes urbes, y de verdad nunca tienen contacto con la naturaleza y están acostumbrados a alimentarse de otra manera. Es otro patrón de alimentación la que tienen estas personas, diferente a lo que sucede muchas veces en el campo. Y patrón que está denunciando los propios Estados Unidos, porque tiene un problema gravísimo de obesidad entre los niños y las niñas, de diabetes prematura, de hipertensión en niños. O sea, es grave la situación del consumo de comida chatarra. Y de verdad que muchas veces ese niño que usted ve en el campo se enferma menos, ¿no? Se enferma menos que muchos niños que sí nacen en la ciudad. ¿Qué es lo que necesitan esos niños que viven en el campo, por ejemplo, que viven, en las comunidades? Bueno, tener lo que ustedes dicen. Acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la educación de calidad, porque es lo importante calidad, también. No solo, mire, usted va a instalar una escuela allá en un municipio y no por eso puede pensar usted que ese niño ya tiene educación. O puede instalar, por ejemplo, construir una clínica en una comunidad y no por eso puede pensar que ese niño ya tiene acceso a la salud. Hay que darle las condiciones a esa clínica, a esa escuela para su buen funcionamiento, ¿no? Que tenga medicamentos, a lo mejor que haya un médico que pase consulta o que donde pueda pasar consulta a este niño o la niña. Esos creo yo que son algunas de las condiciones importantes básicas, donde se puede ir midiendo la calidad de vida de las personas, ¿no? Más allá de, digamos, de lo que puede ser una alimentación a base de transgénicos, como tú decías. Efectivamente, el acceso a la educación y a la salud son fundamentales. Primero porque son derechos humanos, ya reconocidos, derechos esenciales, básicos. De manera que el Estado tiene la obligación, como el derecho al agua, por ejemplo. O sea, el agua, por ejemplo, no puede ser una mercancía. El agua tiene que ser un bien público, como es en nuestro país por constitución. O sea, un bien público donde el Estado lo regula la prestación del servicio, a lo mejor puede tener una asociación con alguna empresa, pero siempre el Estado tiene que garantizar que toda la población pueda pagar o no pueda pagar, tenga acceso al agua. Ahora, Ricardo, de repente creemos que esta es una lucha cuesta arriba, ¿no? Que es, digamos, que no es tan fácil comenzar a revertir este modelo del cual ustedes están hablando, de que es un modelo que no le beneficia, que no está en armonía con la naturaleza. Sí, de verdad, pero nada es imposible porque hemos venido consiguiendo lo que queremos construir, estamos construyendo. Entonces es necesario la conciencia del pueblo para que el sueño del pueblo sea de verdad puesta en marcha. La estructura monstruo que estaba dormido aún tiene que estar bien posicionado también con su propio sistema que queremos. Entonces es necesario aclararle al país de que el pueblo armonioso planifica su camino, cómo vamos a armar esta estructura que lo han dañado, esta estructura que lo han arrebatado, o esta estructura que no lo creen, aún que esta estructura también podría ser otro monstruo, pero no para dañar al mundo, sino para armonizar a la humanidad, a la madre naturaleza y a los pueblos. Entonces es importante la lucha de las clases sociales, la lucha del pueblo, para conseguir toda esta visión que lo trazamos todos los pueblos. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Muy buenos días para ustedes, para los dos invitados de la entrevista y para Romeo, su conductor. Aquí nosotros preguntábamos qué creían o cómo veían el camino para una administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales y qué era lo que faltaba por hacer esto, pues en el marco de esta conferencia, del motivo de la visita de los dos invitados de Romeo. Marlon Arias dice reencontrarse con la naturaleza tal como eran nuestros antepasados. Carlos Cornejo Palacios, educar y concientizar al presente y a la futura generación. Manuel Arteaga dice todo, si no han hecho nada. Baltoni Charles dice el Ministerio de Medio Ambiente actúa como está hecho el daño y acá no hay una política de conservación ambiental. Ali Claros dice falta mucho coraje para resolver esto, ojalá un día se logre, aunque sea un 75%, ya
sería mucho. Tito Fernando Molina dice, falta una política ambiental más sana, falta mayor preocupación por parte de las autoridades y en general de todos. Nos estamos terminando el planeta y El Salvador está en los primeros lugares de deforestación y contaminación. Los caudales no se preocupan por invertir y hacen más dinero. Javier Ayala dice, ¿cómo se va a hacer si la estructura del Estado está privatizada? Lo que quiere este país es producción y esa es la visión. Falta de responsabilidad de cada ser humano, de ser responsable con los recursos que tenemos, es lo que dice Esmeralda Benavides, y que se cumplan en verdad las leyes ambientales, sacar de circulación los buses que emanan demasiado humo, multar fuertemente a las empresas que contaminan, que saquen supervisores y verifiquen lo anterior, asegura Julio René. Son algunos de los muchísimos comentarios, Romeo, y la mayoría pues dicen lo mismo, ¿no? Que falta mucho por el medio ambiente. Regreso contigo. No, yo creo que coincidimos en eso, ¿no? Falta mucho, por supuesto, que hacer en favor del medio ambiente. Analiza, no sé si tienes algunos comentarios. Mira, solo te agrego, y es importante preguntar esto, ¿no? En diciembre del año 1992, la Organización de las Naciones Unidas decide crear precisamente la Comisión para el Desarrollo Sostenible para asegurar un seguimiento eficaz de la histórica Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Esa se celebró en Río de Janeiro, Brasil, y que se conoció como la Cumbre de la Tierra. Bueno, si Naciones Unidas creó una comisión para el desarrollo sostenible, bueno, y uno se pregunta qué impacto tiene esto, ha tenido, qué eco ha tenido realmente esta decisión que se tomó en determinado momento en Río de Janeiro. Sí, yo diría que ha tenido impacto en el sentido de que 20 años después hay mucho más conciencia ambiental que la que había hace 20 años. Nosotros podemos recordar que en el año 92 hablar de desastres ambientales, de desarrollo no sustentable o desarrollo sustentable era algo realmente desconocido para la gente. Incluso el tema del cambio climático, cuando se hablaba de las posibilidades, de los desastres que podían venir, la gente veía eso como ciencia ficción. Hoy en día lo estamos viviendo, estamos viendo que Naciones Unidas en ese sentido ha tenido razón, incluso el tema, por ejemplo, del agua, el padre de Escoto nicaragüense, en su periodo de un año cuando estuvo en la presidencia de Naciones Unidas, fue incluso el compañero Evo Morales a plantear el tema de los derechos de la madre tierra. Por eso incluso ahora el Día de la Tierra no se llama el Día de la Tierra, sino el Día de la Madre Tierra. Pero además las Naciones Unidas ha hecho cantidad de resoluciones diciendo que el agua es un derecho humano y no puede ser privatizada. Eso lo ha dicho en innumerables conferencias. Y sin embargo, siguen los temas marcándose por la privatización, como en algunos países, pero yo creo que Ricardo sería muy bueno que hablara del tema incluso de las guerras que ha habido por el agua, porque además Ricardo viene de Cochabamba y ahí hubo una guerra por el agua. Es importante que los pueblos sepan cuando se privatiza el agua, cuáles son las consecuencias. Claro, es que Ricardo, las comunidades en Bolivia tuvieron, como tú dices, ¿no? Tuvieron que luchar para tener el derecho al agua, y hubo literalmente, por decirlo de esa manera, ¿no, Ricardo? Una guerra en torno a este tema. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué se logró con esto? ¿Y qué hubiese pasado si en realidad se hubiese privatizado el agua como tal? Mira, yo pensé que estábamos solos, pero el pueblo parece que está viendo. Es necesario aclarar una anécdota boliviana. Tuvimos una guerra del agua en el año 1997-98 en Bolivia. ¿Cómo? Es que alguien dice por ahí, de verdad, falta, o la conciencia. Es que, ¿qué vamos a hacer cuando el imperio nos compra la conciencia o nos lava el cerebro? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer si la conciencia está dañada? Que no creemos a nadie y no sabemos quién somos. Pero nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos y hacia dónde vamos. En este camino es importante decir de que así nos han lavado pues el cerebro. Dicen que no tenemos los mecanismos, dicen que somos pobres, dicen que no sabemos, dicen que somos incapaces. Pero mira, en esta época en Bolivia tuvimos una guerra fatal sobre el agua, que es el líquido elemental
porque nos dijeron que nosotros no sabemos o no podemos administrar agua. El agua, el recurso. El agua. ¿Será? Ahora, ¿qué hacemos si no sabemos administrar? Dicen que nosotros no somos capaces de elaborar una ley para manejar agua. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A quién nos quejamos? Entonces, el gran problema es que nos lava primero y luego nos despoja. A hubo una reacción del pueblo boliviano, principalmente de una empresa francesa, creo que. Exacto, a una empresa multinacional, Bechtel, que nos puse así, ya tarifas altas, facturas altas, pero ¿a cambio de qué? Entonces hubo muertos, hubo reacción del pueblo hasta sacar la empresa. Entonces, hasta decir, falso había sido creer de que somos incapaces, falso había sido creer de que no sabemos elaborar una ley, falso había sido de que no tenemos los mecanismos. Nosotros tenemos el control total de nuestro hídrico, naturaleza. Entonces, por eso hubo una guerra en aquella época hasta sacarlo al que nos hizo creer. No solo eso, eso inclusive era a un lugar sagrado que es en Cochabamba, Cerro Tunari. Entonces agarraron, se apoderaron de ese nombre Tunari y pusieron aguas del Tunari. Entonces nosotros teníamos que pagar de nuestro cerro grande, que es aguas del Tunari, con factura. Hasta que tomaba un animal teníamos que facturar. Del agua que era obviamente de ustedes, ¿no? Nuestro, nuestro. Uno. Y el segundo, en La Paz, ya más aquí ya. Nos los pusieron a nuestro cerro sagrado, Illimani, aguas del Illimani, el cual teníamos que facturar, que teníamos que pagar a otro que nada que ver con nuestro, la plata que, mira, el líquido elemental que nos ofrece nuestra madre naturaleza, teníamos que pagar. Entonces, ¿cómo nos lavan el cerebro? Nos colonizan con el neocolonial, en este momento se utiliza en el mundo, pero no, esto se ha visto estallo de reacción del pueblo. Por eso digo, el pueblo luchador, si es táctico, táctico en lo político, lo orgánico, pero para establecernos en armonía. Ricardo, para ir terminando ya, ¿qué se puede esperar? Porque sabemos obviamente que Sudamérica es un pueblo, son pueblos muy ricos, digamos, en cuanto a recursos naturales. Las mayores reservas de agua están ahí, las mayores reservas de gas están también ahí, ¿no? En Sudamérica, en los pueblos de Sudamérica. Y obviamente hay quienes lo saben eso y saben que pues es un recurso muy importante. ¿Qué se puede esperar realmente a futuro, sabiendo que esos recursos están precisamente en el subsuelo de Sudamérica? Mira, los pueblos de Sudamérica, Centroamérica, tenemos que defender nuestro elemento esencial para los pueblos, no para algunos que individualistas, que alguien puede cobrar de un país o alguien puede hacer creer que somos incapaces, sino este elemental, defendamos todos los pueblos para los pueblos. Esa es la única respuesta sería, porque los pueblos lo que necesitamos a este elemento, y no es necesario que alguien venga de afuera y que se adueñe. Pero es importante conocer las experiencias también, como lo que sucede en Cochabamba, ¿no?, en torno al tema del agua. Analiza. Sí, bueno, el tema efectivamente del continente suramericano es un continente muy rico o sea, la naturaleza nos ha regalado una serie de bienes, no solamente agua, las mayores reservas de petróleo las tenemos en Sudamérica, de gas, de litio en Bolivia, y así de innumerables recursos, incluso minerales estratégicos incluso para el desarrollo de la industria tecnológica. De manera que es muy importante que nuestros países tengan conciencia de nuestro patrimonio, porque es un patrimonio de los pueblos americanos, de los pueblos suramericanos, de nuestra América. Por eso es importante la consolidación de UNASUR y que nosotros como un bloque unido realmente defendamos nuestro patrimonio. Nosotros tenemos que defender nuestro patrimonio porque sabemos que puede ser apetecible por otros territorios que se han venido escaseando. O sea, Norteamérica ha venido escaseando sus recursos de agua dulce, sus reservas subterráneas. Nosotros tenemos reservas de agua muy importantes que además todavía con nuestros conocimientos ancestrales todavía los podemos haber cuidado y no depredado o agotado como es el caso de Europa también, que prácticamente no tiene agua.
y que muchos países europeos tienen que traer agua incluso de África. Así que nosotros llamamos a esta unidad latinoamericana, a esta unidad de nuestra América, tal como soñaron nuestros próceres como Bolívar, como San Martín, como Morazán, unidos para defender nuestro patrimonio. Bueno, natural. muchas gracias Ricardo por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con ustedes, conocer su pensamiento, conocer sus opiniones respecto a este tema tan importante como es el medio ambiente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gracias, Marisa. Romeo. Gracias a ustedes. Buenos Vamos días. a hacer una pausa. Regresamos en breve.